y vamos a compartir pantalla entonces de lo que vendría a ser la unidad número 4, la última unidad de esta materia, donde nosotros vamos a hablar en esta oportunidad del profesional de seguridad, del desempeño que va a tener ese profesional ante situaciones de crisis y riesgo del desastre, de lo que es la seguridad laboral y cómo está relacionada con los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver los accidentes, vamos a hacer análisis de accidentes mediante lo que es el árbol de causa, vamos a ver el concepto de lo que es el árbol de causa, para qué se usa, cuál es la finalidad y obviamente cuáles son las etapas de este árbol de causa. Y vamos a finalizar con lo que es el sistema de gestión mediante la norma ISO 45001, ¿sí? Que es la norma que reemplaza a las ollas 18000. ¿Sí? Bien. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es o qué hace un profesional de seguridad e higiene? ¿Sí? ¿Y por qué es importante, ¿sí?, tener un profesional de higiene y seguridad? Primero, ese profesional lo que hace es evaluar cuáles van a ser las condiciones, ¿sí?, y el medio ambiente de trabajo, o sea, condiciones existentes que a mí me generen algún tipo de riesgos, ¿sí?, para la salud de aquellos trabajadores que desempeñan actividades en una determinada organización, ¿sí? Entonces, condiciones peligrosas, condiciones que tengan asociado algún riesgo. Y cuando habla del medio ambiente, que esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades, hablamos de todo lo que es el entorno, todo lo que rodea, ¿sí?, al trabajador en su puesto de trabajo, haciendo referencia a lo que es ruido, a lo que es iluminación, carga térmica, por estrés frío, por estrés por calor, ¿sí?, vibraciones, exposición a sustancias químicas, exposición a agentes biológicos, por ejemplo. Entonces, ese profesional evalúa esas condiciones generales, ¿sí?, del ambiente para poder determinar la existencia, ¿sí?, y de esos riesgos que puede haber en la actividad laboral. Además, ese profesional está encargado de realizar, ¿sí?, todas las actividades necesarias que ayuden a promover que la gente tenga hábitos seguros dentro del lugar de trabajo. Cuando hablamos de hábitos seguros, estamos hablando obviamente de poder detectar condiciones inseguras y poder avisarnos a nosotros la existencia de ciertas condiciones inseguras, y por supuesto, ¿sí?, no cometer actos inseguros dentro del lugar de trabajo. También lo que hace el profesional es capacitar a los trabajadores, ¿sí?, adiestrarlos en lo que hace a materia de higiene y seguridad. Recordemos nosotros que los que están encargados de capacitar en cuanto a cómo se desempeña la actividad laboral en ese determinado puesto, son supervisores y jefes de las distintas áreas, que eso se hace cuando ingresa un trabajador nuevo, donde se le va a instruir en el tipo de actividades que tiene que realizar durante su jornada laboral. Nosotros cuando capacitamos, capacitamos en materia de higiene y seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros instruimos a esos trabajadores nuevos, ¿sí?, y a los trabajadores ya existentes, en todos los riesgos asociados a cada una de las etapas de ese proceso productivo o de esa actividad que se está llevando a cabo. Por otra parte, también estamos encargados de realizar todas las campañas de prevención que sean necesarias dentro de esa determinada organización, por la cual nosotros vamos a poder informar a los trabajadores, a los mandos medios, a los mandos jerárquicos, sobre las medidas específicas en materia de higiene y seguridad que se tienen que tener en cuenta en los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque conociendo cuáles son esas medidas de prevención, no de corrección, recuerden que nosotros somos prevencionistas de riesgo, si yo informo a la gente acerca de esas medidas de prevención, lo que estoy haciendo es evitar
la ocurrencia de accidentes o de enfermedades profesionales. Ahora, ¿por qué es importante que haya profesionales de higiene y seguridad? Porque dentro, ¿sí?, de una empresa, si yo tengo bien cuidado a los trabajadores, bien informados sobre los riesgos existentes, no solamente estoy generando, ¿sí?, el bienestar, ¿sí?, del trabajador, sino que también le estoy asegurando a la empresa, ¿sí?, un óptimo rendimiento. ¿Por qué? Porque un trabajador que se siente cuidado, que se siente protegido, ¿sí?, que ve que su vida o su integridad física no está en riesgo, aumenta su capacidad de rendimiento. Y con ese aumento de capacidad de rendimiento y ese cuidado que le estoy brindando como prevencionista de riesgo dentro de una organización, lo que hago es generar un mejor clima laboral, ¿sí? Y le estoy obviamente dando buenas condiciones laborales en materia siempre de higiene y seguridad para que esa persona pueda evitar los accidentes o las enfermedades de carácter profesional. Ahora, cuando hablamos de desempeño del prevencionista de riesgo o de la persona que hace higiene y seguridad, vamos a hablar un poquito de Hidalberto Chiavenato, ¿sí? Donde Hidalberto Chiavenato define el desempeño laboral como las acciones, ¿sí?, o los comportamientos observados en las personas y que son relevantes para poder lograr los objetivos dentro de esa organización, ¿sí?, y que a su vez este desempeño laboral, ¿sí?, va unido o va de la mano con las actitudes y las aptitudes, ¿sí?, que tenga ese determinado trabajador, ¿sí? Para lo cual es importante que obviamente el profesional esté capacitado y que mantenga actualizados sus conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nosotros vamos a realizar esta carrera de la tecnicatura y ahí nos vamos a quedar con lo que a mí me enseñaron. No, tenemos leyes que cada cierta cantidad de años, digamos, o de tiempo, van cambiando y van generando nuevas leyes, se van modificando, ¿sí? Y la higiene y seguridad es demasiado amplia. Entonces, cuando hablamos que el profesional tiene que estar capacitado y que tiene que mantener sus conocimientos actualizados, hablamos de esto, de estar permanentemente, ¿sí?, fijándose si hubo modificatoria en las leyes, ¿sí?, en materia de higiene y seguridad, hacer cursos de capacitación, ¿sí? O sea, que permanentemente nosotros tengamos actualizado todo lo que en algún momento hemos aprendido, ¿sí?, en la universidad, ¿sí? Ahora, el desempeño, ¿sí?, que tiene este trabajador, porque nosotros también somos trabajadores, ¿sí?, trabajadores de la higiene y seguridad. Entonces, el desempeño que tiene este trabajador va a ser el resultado final de su actividad. ¿En qué consiste esto? Que esta persona, para tener un buen desempeño, obviamente tiene que invertir horas, ¿sí?, de práctica, horas de realización profesional. ¿Con qué? Con esa actualización de conocimientos. O sea que no es sencillo, no es decir, esto es lo que estudié y con esto me quedo. Salgo de la universidad y sigo aprendiendo, ¿sí? Necesito estar permanentemente informado de lo que pasa, de cuáles son los cambios en higiene y seguridad, ¿sí?, y mis conocimientos tienen que estar al día. Entonces, esto me lleva varias horas, ¿sí?, de poder realizar prácticas profesionalizantes. Cuando yo salgo al campo es donde realizo la práctica, ¿sí?, más allá de la que yo veo en la universidad. Cuando salgo a trabajar, cuando salgo al campo, es donde yo pongo en práctica todo ese conocimiento aprendido en la universidad y todo el conocimiento que yo voy adquiriendo, ¿sí?, con el paso del tiempo. Ahora, Reyes, que es un mexicano, ¿sí?, que también estudia todo lo que es el talento humano, nos dice, ¿sí?, que la fijación de las metas y de los objetivos es una manera, ¿sí?, que se tiene
de poder garantizar que ese desempeño de las personas sea aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que proponerme y tengo que tener metas, ¿sí? Metas y objetivos. Entonces, para garantizar que mi desempeño sea aceptable, obviamente me tengo que fijar esas metas y esos objetivos, para saber, ¿llegué al objetivo propuesto? ¿Llegué a esa meta? ¿En qué porcentaje llegué? ¿Qué es lo que me faltó? ¿Sí? El cumplimiento de esas metas diarias, porque no solamente me voy a poner metas u objetivos en función del tiempo, de acá a un año yo necesito disminuir en un tanto por ciento la accidentología, ¿sí? Yo también me voy a poner metas diarias. Bueno, hoy la meta va a ser realizar inspecciones en tal lugar, elaborar un informe, verificar las condiciones, por ejemplo. Entonces, poder cumplir esas metas diarias, obviamente a mí me va a ayudar a que yo pueda llegar, ¿sí?, a esos objetivos generales que me he propuesto, o a la meta definitiva que yo me he propuesto, y obviamente eso me va a ayudar a poder mejorar mi evaluación, ¿sí?, de desempeño, y obviamente tener en cuenta cuáles van a ser esas metas y esos objetivos. Y vuelvo a repetir, como dije en clases anteriores, metas y objetivos que sean medibles, ¿sí? Que sean medibles y que obviamente pueda llegar a cumplirlos, si no, no me sirve de nada, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Eso es lo que está dentro de las expectativas que tienen las organizaciones, que no solamente su personal de producción, su personal de administración, pueda cumplir con los objetivos fundamentales o las metas impuestas por la empresa o por la organización, sino que a su vez ese prevencionista de riesgo contratado, ¿sí?, también pueda tener, ¿sí?, un desempeño óptimo en base, ¿sí?, a las metas y objetivos personales propuestos por ese profesional y a las metas y a los objetivos, ¿sí?, organizacionales, que son los que van a estar propuestos por la empresa, ¿sí?, y que van a ser las expectativas que va a tener esa organización respecto a ese prevencionista de riesgo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Duda, comentario? Bien. No, profe. Bien, situaciones de emergencia, crisis y riesgos del desastre. Acá es donde yo tengo que tener en cuenta qué procedimiento voy a implementar ante una situación de emergencia, ¿sí? Cuando hablamos de emergencia, obviamente, una emergencia implica una determinada crisis, ¿sí? Y a veces tenemos riesgos del desastre que pueden ser naturales, como puede ser una inundación, un terremoto, ¿sí?, una tormenta fuerte, con grandes vientos, ¿sí?, o una situación de incendio que me llega a producir un desastre, con lo cual me ocasiona una crisis. Ese desastre puede ser por fallecimiento de las personas, ¿sí?, o porque me genera un desastre ambiental debido, ¿sí?, a la magnitud de ese incendio y a lo que se incendió, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ante este tipo de situaciones? Generar procedimientos ante emergencia, ¿sí?, donde un plan de emergencia va a ser un ordenamiento de acciones y de elementos, ¿sí?, que se articulan de tal manera, ¿sí?, entre ellos mismos, con lo cual a mí me dan una respuesta que tiene que ser eficaz, ¿sí?, ante un determinado evento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a agarrar ciertas disposiciones, voy a tomar ciertas acciones y elementos, los voy a articular entre sí, ¿sí?, para que a mí me den una respuesta eficaz ante una situación determinada, como puede llegar a ser, por ejemplo, un incendio, ¿sí? También voy a considerar al plan de emergencia como un proceso de identificación anticipada. ¿A qué? A necesidades
necesidades que tiene su organización, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a necesitar dentro de ese proceso? Obviamente voy a necesitar recursos, ¿sí? Recursos que van a ser humanos, financieros, porque también voy a necesitar plata para llevar a cabo esas acciones o esos elementos necesarios, ¿sí? Para dar una respuesta eficaz. Voy a necesitar materiales, ¿sí? Recursos técnicos, ¿sí? Voy a necesitar implementar estrategias y actividades, ¿sí? Que a mí me van a poder permitir llegar a implementar esas medidas que yo necesito para disminuir el impacto, ¿sí? Que me va a producir una determinada contingencia. Entonces, para que esto resulte, yo necesito prepararme, necesito ser proactivo, preventivo, ¿sí? Realizando o confeccionando un plan de emergencia con las cuales yo puedo mitigar, ¿sí? determinados sucesos. Me voy a adelantar, ¿sí? a esos sucesos. Entonces, dentro de las organizaciones, nosotros tenemos que contar con planes de emergencia, planes de acción, ¿sí? Donde a mí me van a establecer procedimientos que se tienen que llevar a cabo, ¿sí? Para situaciones que pueden ser desfavorables, no solamente al ambiente, sino para la empresa y para la integridad física y mental, ¿sí? De todas las personas que están trabajando dentro de esa organización. Dentro de mi plan de emergencia, yo necesito, obviamente, poner responsables, ¿sí? que coordinen las distintas etapas que va a tener ese determinado plan de emergencia. Entonces, nosotros vamos a tener planes de emergencia para casos de incendio, planes de emergencia para casos de sismo, planes de emergencia para casos en donde haya una amenaza de bomba, y planes de emergencia para el caso de un incidente ambiental. Esto es lo que hace en materia de seguridad e higiene. También la empresa puede tener planes de emergencia ante una crisis financiera, por ejemplo, ¿sí? Ante una situación financiera. Pero en materia de seguridad e higiene o en materia ambiental, estos son los 4 tipos de planes que nosotros podemos llegar a encontrar, ¿sí? dentro de la organización, para mitigar efectos adversos en caso de ocurrencia. Ahora, con la pandemia del COVID-19 empezaron a surgir los planes de emergencia para riesgos biológicos. Estos planes de emergencia, ¿sí? que han surgido ahora a raíz de esta enfermedad o de esta pandemia, no quiere decir que no hayan existido, porque recordemos que dentro de las actividades laborales también tenemos los grandes laboratorios, ¿sí? donde tenemos riesgos biológicos. ¿Sí? Y que esos laboratorios también tienen planes de contingencia antes, por ejemplo, un escape, ¿sí? de algún tipo de material biológico, ¿sí? con el cual están trabajando. La pandemia del COVID llevó a que las organizaciones, que no son laboratorios, ¿no es cierto?, especializados, sino organizaciones como industrias, ¿sí? comercios, pudiesen desarrollar planes de emergencia o protocolos COVID, como se les llamó, ante la aparición de estos riesgos biológicos. ¿Sí? Que no solamente nosotros lo vamos a poner en práctica con esto del COVID, sino que también se tienen que poner en práctica, por ejemplo, en ciertas actividades como las agropecuarias, donde el manejo con animales también me puede generar riesgos biológicos. También no, me genera riesgos biológicos, ¿sí? Entonces, la prevención del riesgo biológico dentro de las actividades laborales lo que hace es evitar que haya una exposición laboral, ¿sí? de los trabajadores que puedan llegar a ocasionar
algún tipo de toxicidad, de alergia o de infección. ¿Sí? La obligación de prevenir estos riesgos biológicos es tomar medidas, ¿sí?, para evitar que ocasionen daños a la salud, estos agentes biológicos, estos microorganismos, ¿sí?, microorganismos que tienen capacidades infecciosas, ¿sí? Entonces evitamos que estos microorganismos con capacidad infecciosa, ¿sí?, puedan dañar la salud de los trabajadores, por lo cual nosotros vamos a aplicar, ¿sí?, principios de acciones que son preventivas. ¿Sí? Ahora, dentro de este tipo de microorganismos que producen enfermedades infecciosas, nosotros nos vamos a encontrar con los virus, con las bacterias, con los hongos, los parásitos, toxinas, ¿sí?, entre otros. Para que este tipo de contacto, ¿sí?, se pueda llegar a producir, o sea, el contacto de un trabajador con un agente infeccioso, nosotros necesitamos que haya una vía de transmisión, ¿sí? Necesitamos que haya un huésped, que va a ser en este caso el trabajador, y necesitamos que haya una vía de transmisión, ¿sí? Una vía por la cual, un medio por el cual, ¿sí?, ese trabajador va a entrar en contacto con ese microorganismo infeccioso. Esas vías de transmisión van a ser vías digestivas, vías dérmicas, ¿sí?, vía respiratoria, ¿sí?, que después se van a ver con más profundidad en otras materias. No solamente voy a tener en cuenta estas vías de transmisión y el tipo de agente infeccioso que yo voy a tener, sino que también voy a tener en cuenta la susceptibilidad que tiene la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos reaccionamos de la misma forma. Entonces, va a haber personas que se van a enfermar cuando estén en contacto con cierto contaminante biológico, ¿sí? Y va a haber otras personas que ya tienen una cierta inmunidad, ¿sí?, previa, y que no van a infectarse, ¿sí? Y eso va a depender no solamente de las vacunas que tengan colocadas, que forman parte de su inmunidad, sino también de sus características personales. El sexo, la edad, ¿sí?, adicciones, tabaquismo, ¿sí?, drogas, alcoholismo, ¿sí?, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes, y así puedo continuar, ¿sí? Son sus características personales que pueden hacer, ¿sí?, que esa susceptibilidad a un determinado agente biológico, como también puede ser agentes químicos, ¿sí?, haga que esa persona, ¿sí?, se enferme, mientras que otras personas, ¿sí?, no se enferman. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Trabajos donde puede haber exposición de riesgo biológico. Voy a tener la transmisión de persona a persona, donde acá están involucrados todos los trabajadores, ¿sí?, que realicen o que lleven actividades en centros de salud, personales de las fuerzas públicas, por ejemplo, personales de seguridad, policía, milicia, ¿sí?, etcétera, centros educativos, ¿sí?, geriátricos, penitenciarías, etcétera. Lugares donde la transmisión va a ser de persona a persona. Por lo general, ¿sí?, es por vía aérea, ¿sí?, o muchas veces puede ser por contacto. Voy a tener, por ejemplo, la transmisión de animal a persona, denominado zoonosis. Y acá, ¿cuáles van a ser los rubros involucrados? Toda aquella persona, ¿no es cierto?, que trabaje en una veterinaria, ¿sí? Aquellos que realicen tareas en lo que es la industria agrícola, ¿sí?, o la industria ganadera, ¿sí?, en mataderos, en industrias lácteas, ¿sí? Voy a tener la transmisión a través de objetos, ¿sí?, cuando yo estoy en contacto con objetos o con materiales que estén contaminados. Y acá entra en juego todas las personas que realizan limpieza o mantenimiento, por ejemplo, de los sanitarios. Recuerden que la hepatitis, ¿sí?, se transmite, el virus de la hepatitis se transmite, hepatitis A en este caso, ¿sí?, a través de los sanitarios, ¿sí?, porque nosotros vamos, no sabemos que somos portadores del virus, ¿sí?, y podemos dejar rastros del mismo.
aquellas personas que hacen saneamiento público, o sea, que los famosos, ¿sí?, poceros, ¿no? O sea, que van a la cloaca y que hacen tareas, ¿sí?, en las cloacas o fosas sépticas, ¿sí? Los agricultores, la gente que trabaja en cocina, si están en contacto con un material que está contaminado, ¿sí? La gente que trabaja en minería, la industria de la lana, de las pieles, de los cueros, ¿sí? Y el personal que está, obviamente, trabajando en laboratorios donde se está manipulando, ¿sí?, material biológico. Con la aparición de nuevas enfermedades, ¿sí?, que son graves, como puede ser la fiebre porcina, la fiebre aviar, o sea, el MERS, el CoV, ¿sí?, el SARS, ¿sí? Esto hace que obviamente nos encontremos ante situaciones, ¿sí?, de riesgo, situaciones que son nuevas, porque nosotros a lo mejor en algún momento nos enteramos que hubo un brote de cólera, que hubo un brote de ébola en alguna parte del mundo, ¿sí?, pero de repente cuando aparecen este tipo de virus respiratorios, ¿sí?, que son nuevos, ¿sí?, que se tienen que estudiar, no nosotros, sino obviamente los científicos, ¿sí?, y que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, y tampoco sabemos cuáles son las causas que originaron la aparición de ese virus, obviamente, ¿sí?, vamos a tener un conocimiento que va a ser insuficiente de cómo tenemos que trabajar dentro del ambiente laboral, que fue lo que pasó, ¿sí?, todo el año 2020 y parte de este 2021, donde no sabíamos cómo teníamos que realizar los protocolos en función de qué, cuando estábamos ante algo totalmente desconocido, ¿sí?, y para qué lo teníamos, qué podía llegar a ocasionar, ¿sí?, donde se dijo que se transmitía por objetos contaminados, ¿sí?, después se descartó la transmisión por objetos contaminados, donde se dijo que duraba en el ambiente por tanto tiempo, después se descartó, ¿sí?, eran cosas totalmente nuevas, riesgos nuevos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hicimos durante el 2020 y parte del 2021, y lo que seguimos haciendo, estar atento a lo que dicen los organismos, ¿sí?, como la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, el Ministerio de Salud. Tenemos que estar atentos a lo que dicen esos organismos, el CDC de Estados Unidos, ¿sí?, que son los que van a establecer las medidas de prevención. Entonces estamos atentos a lo que ellos dicen, y en función de lo que ellos dicen, poder llegar a establecer, ¿sí?, mis planes de emergencia, ¿sí?, o modificar los planes de emergencia que yo ya tengo, ¿sí? Entonces, si yo establezco este tipo de medidas preventivas, ¿sí?, voy a poder proteger la salud de los trabajadores y obviamente voy a poder reducir, ¿sí?, esa incertidumbre, ¿sí?, que va a tener la gente que puede llegar a estar expuesta. Con el SARS, con el MERS, con el CoV, que son nuevos, se hace más complicado, ¿sí?, porque vuelvo a repetir, son virus nuevos. Pero ahora, si nosotros estamos realizando actividades como prevencionistas de riesgo en el sector veterinario, o en el sector agrícola, en el sector ganadero, en el sector lácteo, en mataderos y demás, ¿sí?, yo ya tengo que tener en cuenta cuáles son los riesgos biológicos asociados, o con el personal de salud, ¿sí?, cuáles son los riesgos biológicos asociados a esos distintos establecimientos, ¿sí?, y en virtud de ese análisis, ¿no es cierto?, y de esa determinación de riesgos biológicos asociados, voy a poder elaborar mis planes de emergencia, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que existe como riesgo biológico para las personas que trabajan en los centros de salud? A ver, los escucho. Bueno, tiene virus, bacterias, se pueden hincar con la misma aguja que vacunaron a algún paciente enfermo. Bien, ¿quién me está hablando? A ver. José José, ¿cuánto? Acuérdate que no te veo Jiménez. porque tengo todo. José Jiménez. Muy bien, José. Perfecto. ¿Qué tipo de enfermedades pueden estar expuestos el personal que trabaja, por ejemplo, se hinca con una aguja? ¿Qué tipo de enfermedad puede haber? VIH, Ujú. sífilis, creo.
Exactamente. Hepatitis B puede ser, profe. Sí, ¿quién me habló ahí? Paula. Paula, ¿cuánto? Nombre y apellido, chicos, porque estoy con el Chanampa. PowerPoint, no los veo. Chanampa. Paula Chanampa, perfecto. Exactamente. Ahora, en los centros educativos, en las escuelas, en las universidades, donde hay mucha cantidad de gente, ¿sí? ¿Qué tipo de enfermedades o qué tipo de exposición a riesgos biológicos puedo llegar a tener? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que más que nada virus, algún chico que asiste enfermo y llega a contagiar a los demás. Exactamente. Puede ser una gripe o algo así. Exactamente. Puede ser, obviamente, también por ahí el virus de la hepatitis, ¿no? O una gastroenteritis por alguna bacteria, ¿sí? Hepatitis con un virus, gastroenteritis por bacteria. ¿Y esto por qué se puede dar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Falta de qué puede Falta llegar de a haber? cuidado. Falta de Falta de cuidado. higiene. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Lo mismo pasa en lo geriátrico o en las penitenciarias. Por lo general, los focos, donde se gesta el foco, siempre va a ser con una falta de higiene. Cuando nosotros hablamos del mosquito de la Aegyptis y decimos el descacharreo, el desmalezamiento, ¿qué pasa si yo de repente tengo un montón de cachivaches tirados en el fondo de mi casa y estoy regando o llovió y se almacenó agua? ¿Qué pasa? Se produce el foco, ¿sí? Donde la Aegypti va a ir, va a colocar, va a desovar la hembra, ¿no es cierto? Y de ahí van a salir todos, ¿sí? Los demás mosquitos que pueden o no tener la enfermedad. Lo mismo pasa aquí, la enfermedad del dengue, que es un virus, ¿no? Lo mismo pasa aquí con todo lo que es el riesgo biológico. Se generan esos focos, focos de infección, que yo cómo voy a combatir, como dijeron ustedes, con el cuidado, ¿sí? Con la higiene personal, con la higiene y la desinfección de los establecimientos, de los lugares donde están esas personas, con la ventilación. Y obviamente los papás, ¿sí? O nosotros mismos, como personal de salud, como personal que trabaja en la fuerza de seguridad, estar atento ante el desarrollo de sintomatología, porque sabemos que con síntomas no podemos ir a trabajar, ¿sí? Y así todo, años antes íbamos a trabajar con gripe, ¿sí? Porque obviamente es una gripe que a lo mejor, ¿me entendés?, me produce un poco de fiebre, de temperatura y después se me va. Tengo congestión nasal, me tomo un paracetamol y listo, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Contagiábamos al resto, ¿sí? Entonces, hoy en día, en estos lugares donde hay exposición a riesgos biológicos, como laboratorios, ¿no es cierto?, y demás, se toman esas medidas de seguridad biológica para evitar, obviamente, que haya, ¿sí?, contagio masivo de enfermedades que pueden ser muy graves, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar un plan de emergencia para, en el caso, ¿no es cierto?, de los profesionales de la salud, cómo tienen que actuar ante, ¿sí?, distintos tipos de riesgos biológicos. Lo mismo va a ser para aquellas personas que trabajen en el campo, ¿sí?, con el manejo de animales, ¿sí?, con el manejo de algunos productos agrícolas, ¿sí?, que pueden estar contaminados con algún tipo, por ejemplo, de parásito, ¿sí?, o con algún tipo de espora, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Prevenimos, protegemos la salud, ¿sí?, de los trabajadores, y el trabajador, al estar capacitado, va a reducir esa incertidumbre o esa inquietud de decir, mira, estoy trabajando, ¿sí?, con sangre de animales, con restos de animales, ¿sí?, ¿me puedo contagiar de qué? De tal enfermedad. ¿Y cómo hago para no contagiarme? Tenés que hacer esto, esto y esto, ¿sí? Porque ese es el trabajador que yo voy a tener expuesto. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Aquí. ¿Cómo identifico y cómo evalúo los riesgos? Yo, para poder tener la información que necesito, para poder identificar, ¿sí?, esos riesgos y poder evaluarlos, ¿sí?, los identifico, pero ahora tengo que evaluarlos, ¿sí?, si son altos, medios o bajos, ¿sí? Lo que necesito saber es cuáles son
las enfermedades que pueden llegar a ser contraídas por los trabajadores, ¿sí? En resultado a su actividad laboral, que es lo que les decía recién. Tengo una persona que trabaja en un matadero, perfecto. ¿Cuáles son las enfermedades que puede llegar a contagiarse esa persona y que son productos de la actividad que está llevando a cabo? Entonces, una vez que yo tengo esas enfermedades, lo que voy a hacer son las recomendaciones en carácter preventivo, ¿sí? Pero ¿qué recomendaciones? ¿Basadas en qué? En lo que me dice las autoridades sanitarias, ¿sí? Porque recuerden que nosotros no somos virólogos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a ir a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para poder brindar nosotros, ¿sí?, también esas recomendaciones, en virtud de lo que dicen esas autoridades o esos organismos de contralor. ¿Qué otra cosa necesito saber? La naturaleza de esos agentes biológicos infecciosos, ¿sí? ¿De dónde proviene? ¿Sí? ¿Qué efectos a la salud ocasionan? Entonces yo, pudiendo identificar su naturaleza, yo ya puedo saber, ¿no es cierto?, qué tipo de prevención voy a utilizar para minimizar o eliminar esos efectos, ¿sí?, que pueden llegar a causar en el trabajador, ¿sí? ¿Estamos? Después necesito saber si hay datos de casos de enfermedades infecciosas que se hayan producido. En ese lugar donde estoy trabajando, donde yo me desempeño como técnico en higiene y seguridad, no. Datos de enfermedades infecciosas de esa actividad a nivel mundial. Porque a lo mejor lo que acá en Argentina o en esta empresa de La Rioja no se ha producido, no quiere decir que en otra parte del mundo, en una empresa de similares características, sí se hayan dado casos de enfermedades infecciosas debido a esa actividad laboral. Entonces también necesito saber si hay antecedentes, ¿sí?, de enfermedades infecciosas, de intoxicaciones por algún producto químico, de alergias ocasionadas, alergias o dermatitis ocasionadas por la exposición a un determinado agente, ¿sí? ¿Cuál es la relación, ¿sí?, del puesto de trabajo, ¿sí?, con los trabajadores que están expuestos? ¿Qué relación hay, ¿sí?, puesto de trabajadores y trabajadores, ¿sí?, para poder saber cuáles van a ser las medidas de prevención que yo voy a aplicar? Analizar los procedimientos de trabajo, seguro, si es que existen, porque yo tengo que ver si ese procedimiento es óptimo o no. Si ese procedimiento no es óptimo, ya ha quedado antiguo en el tiempo, lo que tengo que hacer es modificarlo. Ahora, si no existen procedimientos de trabajo seguro, lo que tengo que hacer es confeccionarlos, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a confeccionar o cómo lo voy a modificar? Obviamente con las medidas preventivas, ¿sí?, que yo voy a necesitar implementar, ¿sí?, de acuerdo a ese conocimiento que ya adquirí, que es el conocimiento científico-técnico, a través de la información de las enfermedades, a través de la naturaleza de esos agentes biológicos, esos agentes infecciosos, y a través, obviamente, de los datos estadísticos que yo pude averiguar a nivel mundial, ¿sí?, en relación a esa actividad. Y después voy a tener en cuenta si tenemos trabajadores que son sensibles, ¿sí?, que tienen enfermedades de base, por ejemplo, y que pueden tener un riesgo adicional, ¿sí?, en función a esas características personal, ¿sí? Y acá vuelvo a lo que expliqué anteriormente, no todos actuamos ante un determinado agente contaminante de la misma manera, ¿sí?, porque entra en juego la susceptibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Si esa persona que está asignada a ese puesto de trabajo está tomando algún tipo de medicación que le puede llegar a bajar las defensas, por lo cual es más propenso a adquirir ciertas enfermedades infecciosas, o si esa persona tiene patologías previas, como puede ser hipertensión arterial, como puede ser diabetes, ¿sí?, si tiene algún tipo de trastorno dentro de lo que es su sistema inmunológico, si esa persona es femenina y está dando de mamar, o está cursando un embarazo, ¿sí? Todas esas cosas yo tengo que tener en cuenta también,
¿sí?, para poder identificar y para poder evaluar, ¿sí?, estos riesgos de origen biológico. Los vamos a clasificar, ¿sí? Los vamos a clasificar en grupos que van del 1 al número 4, donde el 1, ¿sí?, es el que tiene menos riesgos y el 4 obviamente es el más riesgoso. ¿Qué me dice a mí el grupo 1? Me dice que ahí hay agentes de riesgos, ¿sí?, en donde resulta poco probable que llegue a causar, ¿sí?, algún tipo de enfermedad en el hombre. Entonces es menos riesgoso. El grupo 2 me dice, ¿sí?, que es ese grupo que puede causar enfermedades en el hombre, ¿sí?, por lo cual supone que los trabajadores están en peligro, ¿sí? Ahora, es poco probable que haya una propagación a nivel colectivo, pero que si hay propagación a nivel colectivo, o sea, de los trabajadores, yo tengo tratamientos o tengo profilaxis, ¿sí?, métodos para evitar, ¿sí?, la transmisión, y tengo tratamiento, un tratamiento que es eficaz, ¿sí? O sea que estamos con un riesgo un poquito más avanzado que el 1, pero yo acá sí tengo tratamientos y tengo métodos profilácticos. Los agentes del grupo 3 también causan enfermedades, ¿no es cierto?, pero estas enfermedades son graves, ¿sí? Ahora, representan, ¿sí?, un serio peligro para los trabajadores, donde hay riesgo de que se propague, ¿sí?, pero tenemos profilaxis o tratamiento. ¿Cuál es la diferencia con el grupo 2? Que me causa una enfermedad que no es grave, ¿sí?, y que obviamente me dice que es poco probable que se propague. Ahora, el 3 me dice que la enfermedad que causa es grave, ¿sí?, y que obviamente hay un riesgo de propagación, ¿sí?, pero aún así yo tengo profilaxis o tratamiento eficaz, ¿sí?, pero es grave, estamos hablando de un grupo 3. Y después hablo del grupo 4, donde estoy diciendo, ¿sí?, que hay agentes que causan enfermedades graves, ¿sí?, que también me ocasiona un serio peligro para los trabajadores, donde hay mucha probabilidad de propagación, pero que no existe, ¿sí?, ni métodos profilácticos ni tratamiento eficaz, ¿sí? Y acá estamos hablando de un agente infeccioso complicado, ¿sí? Estamos, como puede ser, por ejemplo, un ébola, un rickettsia o fiebre de las montañas que se le dicen, ¿sí?, que son distintos virus, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, con todos los datos que yo obtuve en mi identificación, en mi análisis, mi identificación, ¿sí?, yo lo que voy a hacer es poder ver qué tan rápido tengo que actuar, ¿sí? ¿Qué tan rápido tengo que actuar para qué? Y para elaborar ese plan de prevención, ¿sí? Entonces, si yo tengo, ¿sí?, agentes que pertenecen al grupo 1, lo que voy a hacer, obviamente, son medidas de seguridad o medidas de prevención que van a involucrar la limpieza de los baños, ¿sí?, la limpieza de los lugares, digamos, de uso común de estas personas, de estos trabajadores. Baños, vestuario, las duchas, ¿sí? Recuerden que muchas veces las duchas, ¿sí?, generan hongos, y si yo entro descalzo a la ducha con hongos, obviamente que yo me voy a contagiar de hongos, ¿sí? Lo mismo pasa en lo que son los comedores o lugares donde se elabora el alimento, donde, por ejemplo, las heladeras, ¿sí?, los lugares de almacenamiento tienen que estar limpios, ¿sí?, y tienen que estar construidos de materiales. Una heladera no puedo tener adentro de una heladera, ¿sí?, por ejemplo, estantes de madera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un lugar apto para que se desarrollen microorganismos que son patógenos. Entonces las heladeras por dentro van a tener que ser de un material como un acero inoxidable, ¿sí?,
apto para guardar, ¿no es cierto?, este tipo de alimentos, ¿sí? Preservar esos alimentos. Limpiar, desinfectar todo lo que son utensilios que ha usado la gente, la vajilla, los vasos, ¿sí? Y demás. Ahora, cuando yo tengo posibilidades de aparición de agentes infecciosos que están dentro de los grupos 2, 3 y 4, ¿sí? Lo que voy a hacer es buscar cuáles van a ser las medidas, ¿sí?, para prevenir que aparezcan. O sea, prevenir la aparición y obviamente poder eliminarlo en el caso de que aparezca, ¿sí? Cuando yo tengo ciertos riesgos biológicos que lamentablemente no los puedo eliminar, ¿sí?, como pueden llegar a ser esta propagación, ¿sí?, en cadena que se ha dado con el SARS-CoV-2, ¿sí?, lo que tengo que hacer es identificar cuáles van a ser las vías de transmisión. Entonces, ¿dónde voy a actuar? No puedo actuar sobre el virus, sobre el agente biológico, ¿sí? No tengo cómo. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a actuar sobre esas vías de transmisión, ¿sí? Voy a tomar las medidas precautorias necesarias para evitar, la transmisión de persona a persona. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, dentro de las actividades preventivas, ¿sí?, obviamente, según sea el caso, según lo que yo necesite, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente, reorganizar, ¿sí?, el lugar de trabajo, en donde yo voy a disminuir, ¿sí?, la exposición de los trabajadores, ¿sí? ¿Cómo lo voy a disminuir? Obviamente disminuyendo la cantidad de trabajadores. ¿Qué es lo que pasó, ¿sí?, con esta pandemia? ¿Cuál era la vía de transmisión del COVID-19? ¿O cuál es la vía de transmisión del COVID-19? A ver. Aéreo. Contacto entre personas. ¿Quién habló ahí? Yo, profe. Leonardo. Leonardo, ¿cuánto? Guzmán. Guzmán. Bien. ¿Qué se hizo, por ejemplo, en el ítem que dice organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de trabajadores expuestos? ¿Qué se hizo? Y distanciarlo. Mantener una distancia entre personas. Bien. Ahora, si yo tengo, o yo tenía, ¿sí?, un layout de 12 metros cuadrados, donde trabajaban a lo mejor 7 personas, ¿me alcanza dentro de esos 12 metros cuadrados para distanciar 2 metros cada una de las personas? Y 12 metros cuadrados. No, es chico. Exactamente. Entonces, ¿qué se hizo? Tenemos, Y trabajar por reducir el turnos, personal. profe, sería ¿Cómo? Reducir el organizarlos por personal. turnos. A ver, ¿quién me está hablando ahí? ¿Qué nombre y apellido? La señorita, a ver. Perdón, estaba hablando arriba de Leonardo. Decía que organizarlos por turno, digamos, o por un periodo de Exactamente. tiempo. Exactamente. Claro. Se organizó de tal modo el trabajo que se llevó a cabo una reducción de personal. Entonces se los organizó por turno, por día, por semana, ¿sí? Que es como dice también Leonardo. O sea, se empezaron a introducir modificaciones, ¿sí?, dentro de lo que es la metodología de trabajo. ¿Para qué? Para que obviamente brindemos una protección que es colectiva. O sea, son las famosas burbujas, ¿sí?, que no solamente la hemos visto en los establecimientos educativos, sino que también las hemos visto en las organizaciones. Entonces, donde el personal administrativo a lo mejor trabajaba semana A, trabajaban tantas personas, a la otra semana hacía home office, mientras venían las otras que habían estado haciendo home office, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, cuando se refiere a actividades preventivas con lo que es reorganizar el trabajo, ¿sí?, disminuyendo el número de trabajadores expuestos, hablamos de esto, ¿no? Introducir estas modificaciones dentro de los métodos del proceso productivo con el fin de evitar que haya una propagación colectiva, ¿sí? Y obviamente también adoptar,
ciertas medidas precautorias para lo que es la manipulación y el transporte de materiales, para lo cual dentro de los procedimientos COVID, por ejemplo, para ciertos establecimientos o ciertos, digamos, rubros, se estableció, ¿sí?, la recepción de mercadería. ¿Cómo tenías que recibir la mercadería de la gente? ¿Sí?, de tus proveedores, donde vos ahí estás manipulando un objeto que posiblemente viene contaminado, ¿sí?, y a su vez, ese transportista de esa mercadería también tenía un protocolo específico de cómo tenía que transportar estos materiales, ¿sí? Esto asociado al COVID. Ahora, cuando nosotros estamos transportando, o cuando hay empresas que transportan material, ¿no es cierto?, biológico, llámese animales, llámese sangre, fluidos y demás, ¿sí?, que pueden contener microorganismos patógenos, de origen biológico, por supuesto, obviamente que hay protocolos establecidos, ¿sí?, planes de emergencia para que es el transporte de ese material ante caso de un derrame, de un vuelco, lo que fuese, y obviamente cómo tiene que manipularse, ¿sí?, cuando la persona lo recibe. ¿Estamos? Son las medidas de seguridad pertinentes a la manipulación y al transporte de esos materiales infecciosos, ¿sí? Bien. Entonces, voy a diseñar planes de emergencia cuando yo considere que es necesario, y siempre obviamente van a ser en función de los riesgos observados, de los riesgos analizados, ¿sí?, donde ya le asigne una jerarquía. Entonces, puedo elaborar procedimientos de trabajo seguro o protocolos específicos para ese tipo, ¿no es cierto?, de contingencia, ¿sí?, que puede ser un derrame, puede ser una fuga y demás. O sea que puede ser procedimiento o protocolo, como es el que se usó, ¿sí?, con el COVID. Algunos lo llamaron procedimiento, en su gran mayoría lo llamó y lo sigue llamando protocolo, ¿sí? Y obviamente esto no solamente va a estar en función de los riesgos, sino en función de la peligrosidad que tenga ese agente, ¿sí?, infeccioso. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Una vez que yo lo organicé, lo dejé por escrito, ¿sí?, tengo que informar a los trabajadores, ¿sí?, sobre esas medidas de prevención que se tienen que adoptar, donde esa información tiene que estar obviamente dada por escrito, tiene que haber algo que quede por escrito, que es mi evidencia objetiva, ¿sí?, y esas instrucciones, eso que yo voy a plasmar en ese escrito, en ese procedimiento, en ese protocolo que debe ser informado, tiene que ser preciso y claro para que el trabajador obviamente lo pueda comprender, ¿sí? ¿Qué otra cosa voy a hacer? Organizar actividades, ¿sí?, de sensibilización, que se le llama, que son campañas de sensibilización, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Que puede ser a través de una información gráfica, afiches, ¿sí?, puede ser a través de charlas in situ, charlas de 5 o 10 minutos, ¿sí?, puede ser a través de mi programa anual de capacitación, ¿sí? Lo que hago es generar, ¿sí?, esa sensibilización con una periodicidad X, ¿sí?, que yo necesite, para que la gente sepa, ¿sí?, cuáles son esos agentes de riesgo y obviamente sepa cómo tiene que cuidarse, no solamente para prevenir el contagio, sino también para prevenir la transmisión, ¿sí?, de ese agente patógeno. Ahora, cuando yo no le pueda brindar al trabajador medidas de seguridad colectiva, que puede ser una ventilación mecánica, ¿sí?, que puede ser, no sé, o sea, todo lo que es colectivo, ¿no es cierto? Esto obviamente en los grandes laboratorios, ¿no?, donde ya tenemos otro tipo de ventilación y otro tipo de acciones colectivas a llevar a cabo. En las industrias, en los establecimientos, por lo general es tener una buena ventilación, ¿sí?, una buena extracción de agentes que pueden llegar a ser nocivos. Cuando yo no puedo darle esa protección colectiva, o lo mismo, el distanciamiento, como es en el caso del COVID, ¿sí?, lo que voy a hacer es recurrir a los elementos de protección personal, que obviamente son de uso individual. ¿Qué acá? ¿Qué puede llegar a ser? Guantes,
máscaras, ¿sí? Máscaras con filtro, máscaras sin filtros, ¿sí? Antiparras, ¿sí? Overoles y demás, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a establecer, ¿sí?, un plan de seguimiento, ¿sí? Ese plan de seguimiento basado obviamente en estadística, ¿sí?, con indicadores que a mí me permita ver si realmente ha habido alguna ocurrencia, manifestaciones tempranas, ¿sí?, de algún tipo de enfermedad asociada a ese agente patógeno, ¿sí?, y ver en este caso si necesito o no hacer una alerta a autoridades sanitarias, ¿sí? Con este plan de seguimiento lo que yo hago es valorar si realmente mi procedimiento o mi protocolo es eficaz en cuanto a las medidas preventivas o necesito realizarle modificaciones. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, yo les he puesto actividades laborales y el tipo de enfermedades infecciosas que están relacionadas. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que son laboratorios, ¿sí?, de análisis clínicos, por ejemplo, podemos observar enfermedades como puede ser la hepatitis C, hepatitis A, hepatitis B, el HIV, zoonosis, ¿sí?, y otras infecciones también que pueden llegar a haber a través de la manipulación, ¿sí?, de los fluidos corporales, sangre, materia fecal, orina, ¿sí?, o puede ser un laboratorio de anatomía patológica donde yo estoy trabajando con tejidos, ¿no es cierto?, y restos humanos, haciendo una biopsia, ¿sí?, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las vías de transmisión que yo voy a tener? Cultivos, ¿sí?, de estos agentes patógenos, cultivos para saber, por ejemplo, qué tan afectado está un organismo, ¿sí?, porque yo cuando hago extracción de una muestra de orina, de sangre, de materia fecal, lo que hago después es realizar un cultivo, ¿sí?, para saber las colonias bacterianas que puede llegar a haber y demás. Entonces, en ese cultivo puede estar la exposición, ¿sí?, la vía de transmisión, ¿sí? Después, por ejemplo, es obviamente con animales experimentales dentro de los laboratorios, cuando yo utilizo ciertos animales para realizar experimentos, ¿sí?, y el contacto con el mismo material biológico, ¿sí?, que puede ser la sangre, una sangre que puede llegar a estar infectada, ¿sí?, una orina, una materia fecal, ¿sí?, o tejido. Después tenemos personal de centros sanitarios, donde también acá tenemos la hepatitis, el HIV, herpes, ¿sí?, tuberculosis, entre otras. Y acá las vías de transmisión es a través del contacto con fluidos corporales, ¿sí?, los pinchazos, ¿sí?, y obviamente la manipulación de todo lo que sea materiales o instrumental que puede llegar a estar contaminado. Por supuesto, sin tener los recaudos necesarios. Personal de atención a grupos de riesgos, ¿sí? Grupos de riesgo son aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad infecciosa que puede ser transmitida de persona en persona, y acá obviamente las enfermedades van a ser HIV, hepatitis, tuberculosis, ¿sí?, a través de pinchazos, contactos con fluidos, ¿sí?, contactos directos con ese enfermo sin tomar las precauciones necesarias. Dentro de lo que es agricultura y ganadería voy a tener zoonosis, voy a tener contactos, ¿no es cierto?, a través de los parásitos que pueden obviamente estar dentro de las heces, ¿sí?, de ese ganado, o que puede estar adherido a algún tipo de plantación, ¿sí? Voy a tener la zoonosis, que es obviamente el contacto con animales, y voy a tener el tétanos, ¿sí?, a través de la bacteria del tétanos. Esto es la vía de transmisión, es a través de animales, el suelo, el agua, las herramientas que me pueden transmitir el tétanos, ¿sí?, la bacteria, ¿sí?, los mosquitos que me transmiten parásitos y hasta virus, como en el caso de la aegyptis, o el mosquito que transmite el virus de la fiebre amarilla, por ejemplo.
Dentro de las industrias lácteas yo voy a tener brucelosis, tuberculosis bovina a través de los animales y la misma leche. En la industria de la carne voy a tener zoonosis a través del contacto con animales. En la industria de la lana voy a tener anthrax a través del carbunco, ¿sí? O la fiebre Q, que esto es a través de la lana de los animales. En la industria del curtido también voy a tener anthrax y fiebre Q, que esto es a través de la piel de los animales. En la producción de abonos orgánicos voy a tener parásitos, tétanos, zoonosis, esto es por manipular, obviamente, materia fecal, ¿sí? O por la harina de los huesos, ¿sí? De estos animales. Toda aquella persona que hace saneamiento público, ¿sí? Va a tener tétanos, hepatitis, por ejemplo, y esto es obviamente por la manipulación de herramientas que pueden llegar a estar contaminadas, ¿sí? O el contacto con aguas negras, aguas residuales, barros, lodos de esas aguas residuales. Limpieza urbana, también voy a tener, ¿sí? Hepatitis es una de las que más comúnmente se da, y también puede tener fiebre tifoidea, y acá obviamente es por el contacto con la misma basura, ¿sí? Por lugares donde transitan ratas, por zonas donde la tierra o el agua esté contaminada, ¿sí? Y porque muchas veces por ahí se recogen, o sea, la gente tira, ¿sí? Agujas, jeringas, entonces puede haber algún tipo de pinchazo, ¿sí? Con esa aguja, por la cual nosotros podemos llegar a contagiarnos, o la persona que realiza la limpieza urbana puede llegar a contagiarse de hepatitis. En las minas, en las alcantarillas, podemos tener tétano, por trabajar con herramientas contaminadas o con tierra contaminada. Y para todo lo que es cuidado de animales y, digamos, la actividad del veterinario, obviamente tenemos ahí enfermedades producidas por zoonosis, que es el contacto con el mismo animal y con sus fluidos corporales, como así también cualquier tipo de equipo o herramienta, utensilio que esté contaminado y que use, ¿sí? La persona que realiza cuidados de animales, ¿sí? Esto es, por supuesto, entre tantas, digamos, alguna de las actividades que nosotros podemos llegar a encontrar, ¿sí? Entre tantas que hay. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien, profe. perfecto. Bueno, vamos a ver entonces la seguridad laboral y su relación con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? O del desarrollo sustentable, como le queremos llamar, en donde la Asamblea General, allá por el 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿sí? Desarrolla una agenda para el 2030, ¿sí? De lo que es el desarrollo sostenible. ¿Qué es esto? Es un plan de acción que es a favor no solamente de los habitantes de la Tierra, sino también a favor del planeta, de su prosperidad, ¿sí? Y que tiene la intención de poder fortalecer, entre tantos objetivos que tiene, lo que es la paz universal y el acceso a la justicia. Eso es, ¿no es cierto?, aparte del resto de los objetivos, ¿sí? La intención que tiene estos, digamos, esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, planeada, ¿no es cierto?, del 2015 al 2030. Los estados que son miembros de las Naciones Unidas aprueban, ¿sí? En el 2015, esa resolución en donde se reconoce que tenemos un gran desafío, ¿sí? Dentro de ese gran desafío está, obviamente, la erradicación de la pobreza. Ahora, para poder erradicar la pobreza, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un desarrollo que sea sostenible. Esa agenda del 2030 a nosotros nos plantea 17 objetivos, ¿sí? En esos 17 objetivos encontramos 169 metas. Metas que se integran en todo lo que es la esfera económica, la esfera social y la esfera ambiental. ¿Qué es lo que dice las Naciones Unidas? Que estos 17 objetivos están integrados y que reconocen
que las intervenciones que nosotros hagamos en una determinada área van a afectar los resultados de las otras áreas. Una intervención que hagamos en el área económica puede llegar a afectar el área social y el área ambiental. Una intervención sobre el área social puede afectar la económica y la ambiental, y una sobre la ambiental puede afectar la económica y la social. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, planteado por la Organización de las Naciones Unidas, es equilibrar, ¿sí?, la sostenibilidad tanto ambiental como económica y social. Y ustedes van a decir, ¿y para qué vemos esto y qué tiene que ver higiene y seguridad con todo esto? Bueno, dentro de estos objetivos, de estos 17 objetivos, tenemos el objetivo 1, que me habla del fin de la pobreza. El objetivo 2, que me habla del hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía, obviamente que no sea contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura, o sea, modificaciones en lo que hace la industria, innovación e infraestructura. El 10, reducción de las desigualdades. El 11, ciudades y comunidades que sean sostenibles. 12, producción y consumo responsable. 13, acción por el clima. 14, intervención sobre lo que es el cuidado y la preservación de la vida submarina. 15, intervención y cuidado de la vida de los ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, las alianzas para poder lograr, o sea, cuáles van a ser las alianzas para poder lograr estos 16 objetivos anteriores. Y esto es lo que conforman los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Donde nosotros, ¿sí?, vamos a vincular la salud y la seguridad del trabajo en 3 objetivos. El objetivo 3, que me habla de salud y bienestar. El objetivo 8, que me habla de trabajo decente y crecimiento económico. Y el objetivo 16, que me habla de paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué? ¿Qué me dice a mí el objetivo 3? Para el 2030, lo que quieren hacer es reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por el uso de productos químicos que son peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. No solamente yo voy a tener a nivel planeta muertes y enfermedades producidas por estos productos químicos, ¿sí?, porque me pueden llegar a contaminar el aire, el agua y el suelo, sino que también yo puedo llegar a tener enfermedades, ¿sí?, y que esas enfermedades a su vez ocasionen la muerte de trabajadores, ¿sí?, que desempeñan actividades dentro de estas empresas, ¿sí?, que producen productos químicos peligrosos o que utilizan productos químicos peligrosos para el desarrollo de su actividad económica. El objetivo 8 me dice que van a proteger, o que quieren lograr proteger, los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores, incluidos esos trabajadores migrantes, donde se incluye en particular, ¿sí?, a las mujeres migrantes y a aquellas personas que tienen empleos precarizados. Y el objetivo 16 dice, crear a todos los niveles instituciones que sean eficaces y transparentes, que rindan cuentas. Entre las condiciones necesarias que constituyen el eje de acciones de la Organización Internacional del Trabajo, está, por ejemplo, acciones sobre el marco jurídico, normativo y judicial, que aborden y que integren la seguridad y la salud en el trabajo. En particular, obviamente formulando leyes básicas y reglamentaciones técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. O sea que esas empresas, ¿sí?,
tengan niveles institucionales que sean transparentes y que puedan rendir cuenta qué es lo que están haciendo. No solamente en el marco económico, con un balance a fin de año, sino qué haces vos para cuidar a tus trabajadores de riesgos de accidente y enfermedades profesionales, y qué haces vos para cuidar el ambiente, ¿sí? Lo cual las va a convertir en instituciones eficaces y sustentables. Y que ahora, entre esas condiciones que yo necesito, ¿sí?, para que esas instituciones sean eficaces y a mí me den una información transparente, o sea, me rindan cuenta de manera transparente, yo necesito que se centren en esos ejes de acciones que dice la Organización Internacional del Trabajo, donde a mí me establecen marcos, ¿sí?, jurídicos y normativos, además, ¿sí?, de todas las leyes en materia de seguridad y salud en el trabajo que existan dentro, ¿sí?, de la organización o del marco jurídico de cada uno de esos países intervinientes. En este caso, por ejemplo, la Argentina. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió o necesita que volvamos a repasar? Sí, se entiende. Bien. Bueno, vamos a dejar aquí entonces, para que nosotros retomemos el día 26, ¿sí? Recuerden que el 19 no vamos a tener actividades, para que nosotros retomemos el día 26, yo el 19 les voy a dejar una actividad, por supuesto, con lo que es el método del árbol de causa, ¿sí? Lo vamos a ver bien lento para que se pueda entender, y vamos a hacer obviamente un análisis de caso en clase, una actividad práctica en clase, y después vamos a concluir lo que es la unidad 4 con lo que son sistemas de gestión, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, esperen. A ver que no prendí la cámara. Ahí está. Bueno, vuelvo a repetir entonces. El día recuperatorio del primer parcial va a ser el 26 de octubre, ¿sí? Vamos a tener el recuperatorio del primer parcial. De manera presencial, yo después por el grupo de WhatsApp les voy a pasar bien el horario. Seguramente, como está haciendo más calor, seguramente va a ser 18:30, ¿sí? Y después la posibilidad a los chicos que vienen del interior poder tomar ese sábado. Si tomamos el día 26, seguramente el sábado 30 estaremos tomando, ¿sí?, a los chicos del interior el recuperatorio, ¿sí? El recuperatorio de este primer parcial, ¿sí? El segundo parcial se evalúa el 9 de noviembre, donde tienen que estudiar la unidad 3 y la unidad 4, ¿sí? También va a ser en condiciones similares, ¿sí? Presencial, y obviamente tomándole ese sábado a los chicos que vengan del interior, ¿sí? Y el recuperatorio del segundo parcial va a ser el 16 de noviembre, ¿sí? Bien, ¿alguna duda que haya quedado? ¿Puedes repetirme la fecha del segundo parcial? El segundo parcial va a ser el día 9 de noviembre. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda que haya quedado sobre este tema que hemos visto, lo que hemos visto hasta ahora? Sí. Paula, las notas, me mandan ustedes dentro de un ratito, mándenme mensaje por WhatsApp, así yo les voy pasando de manera individual la nota que sacaron, ¿sí?, en este primer examen, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Profe, ¿qué nos va a mandar la unidad 3 por el grupo? Sí, sí, ya les mando la unidad 3, que es la que terminamos antes del examen. Ya se las mando, así ya la tienen y la van leyendo, ¿sí? ¿Estamos?